Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a Popular Televisión. El pasado 25 de septiembre varios centros sanitarios recibieron un premio muy especial, el Premio Beato de Liébana del Entendimiento y de la Convivencia. Durante la entrega de estos premios hemos escuchado expresiones como abnegación, como actitudes heroicas mantenidas durante los meses de confinamiento y también mantenidas actualmente durante esta pandemia. Para conocer más su labor y para conocer más en profundidad lo que hacen, lo que van a hacer, ¿cuál es su filosofía? Hoy tenemos con nosotros a uno de estos centros sanitarios, al Padre Meni, y precisamente para explicarnos qué es el Padre Meni, qué son todas las actitudes, todas esas actividades que realizan, está el director gerente, Carlos Pajares. Bienvenido a Popular Televisión. Bueno, un conocido ya de Popular Televisión en realidad, creo que ya está también tu segunda casa. Pues casi, sí. Bueno, la tercera, la primera es mi casa, la segunda es el hospital y esta ya la tercera, sí. Exactamente, te tenemos aquí casi todas las semanas, pero vamos a empezar, bueno, poca gente habrá que no conozca a Padre Meni, pero seguro que nos queda algún despistadillo. ¿Cómo le explicas qué es Padre Meni? Muy sencillo, Padre Meni es un hospital de salud mental, lo que antiguamente denominábamos hospitales psiquiátricos, que como tales han ido desapareciendo, se han ido reconvirtiendo, se han ido adaptando a los nuevos tiempos y es un hospital de salud mental, con varias áreas muy definidas, como sería la psiquiatría que llamamos de niños, la infantil, psiquiatría para adultos y luego la psicogeriatría, ya para las personas ancianas. También tenemos una unidad de discapacidad intelectual, severa, grave, y algún dispositivo, todos ellos relacionados con la salud mental, como pueda ser, por ejemplo, el daño cerebral. La salud mental ha evolucionado, sobre todo esa atención. Durante los últimos años, sobre todo, hemos visto un cambio espectacular. ¿Nos podrías explicar la filosofía que está detrás ahora mismo de esa atención? Porque ya nos hemos olvidado de esos psiquiátricos que estaban encerrados y que estaban aislados de la sociedad. La psiquiatría ha avanzado desde el punto de vista farmacológico, ha sido en estos últimos años, los avances que ha habido en la farmacología psiquiátrica han sido maravillosos, estupendos, y han conseguido que una gran cantidad de enfermos que padecían algún tipo de trastorno de carácter mental, pues se hayan podido y se incorporen a la vida cotidiana y normal como cualquiera de nosotros. Y luego sigue habiendo una psiquiatría más rehabilitadora, más relacionada sobre todo con los ámbitos comunitarios, mucho más integradora y obviamente tremendamente abierta. La psiquiatría ha cambiado, curiosamente los psiquiátricos, los centros ya de salud mental, hemos cambiado muchísimo. Lo que todavía queda por cambiar es la mentalidad de la sociedad, que sigue todavía con esa idea ya antigua y totalmente desfasada de lo que era la psiquiatría en el siglo XIX o anteriormente. Es decir, que somos nosotros los que faltamos por cambiar solamente. Falta fundamentalmente la sociedad, sí. La sociedad sigue teniendo esa idea anclada en el pasado, de eso que comentabas, de psiquiátricos cerrados, donde la gente vive de una manera prácticamente confinada, mucho más cercana a la idea carcelaria que la que es en la actualidad, que es un hospital abierto, donde se trata una enfermedad como podía ser cualquier otra, con sus particularidades que las tiene, pero mucho más cercano a lo que es un hospital de media larga estancia, que lo que es que ya ha desaparecido por completo, esa idea, ya te digo, ya totalmente desfasada. ¿Cuántos pacientes tenéis actualmente? En el propio hospital tenemos 400 pacientes y luego tenemos una serie de dispositivos extrahospitalarios en los que tenemos aproximadamente otras 250 personas más, o sea, atendemos diariamente pues a casi 700 personas. Contamos también las consultas que tenemos externas de psicología y psiquiatría, pues posiblemente cercanas a las 800 personas diarias. Bueno, muchísimas. ¿Y cuántos trabajadores se necesitan para atender a toda esta gente? Pues muchos menos de los que nos gustaría tener. Eso siempre. Sí, nos gustaría tener muchísimos más trabajadores porque tener más colaboradores supone muchísima mejor atención a los pacientes. Ahora mismo tenemos unos 400, no llegamos, somos prácticamente 400 los colaboradores, trabajadores en el hospital. Y aún así, muchísimos trabajadores los que gestionáis desde Padre Meni. Pues sí, viendo ahora mismo pues el nivel de puestos de trabajo que hay por las empresas de Cantabria, pues quitando las empresas públicas que son hoy por hoy, Valdecilla, consejerías, etcétera, las que se llevan el número más alto, pues de empresas privadas posiblemente seamos de las que más número de trabajadores tenemos en plantilla. Bueno, Padre Meni se ha adaptado a esas nuevas circunstancias. Yo no sé si tenéis servicios novedosos, servicios que solamente ofrezcáis vosotros dentro de esta nueva atención que hay de la salud mental, porque sabemos que hay nuevas terapias, nueva farmacología, pero ese tipo de atención diaria que tenéis con los pacientes. Desde el punto de vista de lo que te decía de la farmacología y de la atención, bueno,
prácticamente lo hacemos todos, hacemos lo mismo. Lo que sí cambia es la atención que tenemos. El ser una institución religiosa, sin ánimo de lucro, hace que la visión que tenemos sobre el paciente sea muy central. O sea, todo en nuestra vida diaria gira alrededor del paciente. Yo sé que eso lo decimos todos, pero la realidad de la que vivimos día a día, lo que sí me hace sentir es tremendamente orgulloso al poder decir que esa centralidad, como nosotros la vivimos, no la vive nadie. Exactamente. Bueno, ese paciente. Durante estos últimos meses hemos vivido situaciones muy complicadas, muchísimo trabajo. Sabemos que en los centros sanitarios habéis estado prácticamente desbordados. ¿Cómo los habéis vivido vosotros desde dentro? Porque nosotros vemos esa imagen desde fuera de muchísimo trabajo, de no parar, de estar centrados con esa gente enferma. Bueno, pues al principio se vivió, yo creo que la vivencia fue similar a la que hemos tenido todos en nuestras casas. Sí es cierto que nosotros la vivimos con una intensidad posiblemente mayor. Primero, de mucha incertidumbre, tenemos que tener en cuenta que los primeros mensajes eran que esto era un catarro un poquito más fuerte o una gripe un poco más fuerte, que no hacía falta poner mascarillas, que, bueno, no voy a repetir la cantidad de... Sí, esos mensajes que hemos vivido todos desde fuera, que no sabíamos a qué atenernos, ni qué hacer, ni qué ponernos o quitarnos. ¿Qué ocurre? Que al tratar y trabajar en un centro hospitalario, los médicos, las enfermeras, los asistenciales, la idea que tenían no era tan superficial ni tan poco grave sobre lo que se venía encima. Tanto es así que, por ejemplo, en el hospital, nosotros ya en febrero creamos un grupo COVID y empezamos a comprar EPIs, materiales de autoprotección, y empezamos a organizar el hospital preveyendo una pandemia que obviamente no la considerábamos ni tan grande ni tan fuerte como luego ha venido, pero sí empezamos a hacer cosas. ¿Eso qué supuso? Supuso que encontráramos, como se dice vulgarmente, con el pie cambiado. Por un lado, la administración nos decía que no había ningún tipo de peligro, y por otro lado, desde el propio interior del centro, los asistenciales nos decían y nos requerían a que fuéramos y que estuviéramos tomando ya medidas preveniendo lo que se venía encima, que no pensábamos, ya te digo, que fuera tan grave, pero sí se veían o ellos entendían que iba a ser algo mucho más grave de lo que luego ha terminado siendo, pero mucho más de lo que nos decían las administraciones. Eso nos produjo enfrentamiento con las distintas administraciones sanitarias y sociosanitarias de Cantabria. Tanto es así que, por ejemplo, nosotros decidimos una semana antes de que empezaran los confinamientos, decidimos cerrar el centro, y eso nos llevó pues, a un enfrentamiento directo y difícil y grave. Ahí, por eso lo que te comentaba, la centralidad de antes que hablábamos del paciente. Se entendía que era necesario que tomáramos medidas por el bienestar y por la protección de nuestros pacientes, y así lo hicimos enfrentándonos a la administración. Tomando medidas, luego, por ejemplo, nosotros hemos vivido, claro, algo que no puedes contar, ya lo tengo la oportunidad de decirlo, vivimos con cierta preocupación, pero con cierto orgullo, el ver que cuando se iban produciendo normativas que pedían formas de organizar, nosotros ya lo llevábamos haciendo, pero con mucha más antelación. O sea, nosotros empezamos a trabajar con lo que se llaman las cohortes, a tener zonas de aislamiento, a hacer las cuarentenas como se están haciendo, se piden ahora. Eso lo venimos haciendo pues prácticamente desde el mes de marzo. En toda España ha pasado esto, de los directores de centros sanitarios que han salido mejor de esta situación o que la han vivido mejor, dicen que la clave ha sido adelantarse. Sí, ya te digo, indudablemente ha sido eso. Y el problema es lo que te comentaba, que ese adelantarse ha sido muchas veces con un enfrentamiento con la propia administración, que ya comentamos que al principio negaba la existencia de la pandemia o de la gravedad de la misma. Sí, yo creo que la clave estuvo en la anticipación. La anticipación y sobre todo tener claro una serie de objetivos e intentar ser flexible ante las circunstancias y las eventualidades, pero tener claro cuáles son los objetivos y sobre esos marcar tu trabajo diario. Eso yo creo que ha sido la clave, no de que no entrara, porque al final el bicho puede entrar, bueno, bicho que no es bicho, bueno, el virus puede entrar en cualquier momento y de la manera más inesperada, pero la clave está en anticiparse sobre todo para que remitir la posibilidad de que entre, y cuando entra tenerlo lo suficientemente bien organizado para que no se expanda. Y de hecho recientemente la alcaldesa de Santander destacaba que no solamente teníais material para vosotros, sino que habéis sido capaces de ayudar a otros centros que lo necesitaban, como el Centro Princesa Leticia. Al principio sí, como te comentaba, nosotros acaparamos una cantidad de material que luego resultó totalmente insuficiente,
visto lo que sucedía. Bueno, y también resultó insuficiente porque llegó un momento en la pandemia, en la parte más álgida, que nos vimos impedidos de comprar material. El hidrogel, las mascarillas, las batas, de repente Sanidad lo paralizó todo, la posibilidad de que nosotros compráramos directamente, y sí pasamos ahí unos momentos muy complicados. Al principio sí, éramos de los pocos centros que tenía, yo recuerdo además con dolor y con tristeza cuando se oían las declaraciones de Valdecilla de que el personal sanitario no tenía medios de protección y nosotros sí los teníamos. Pues muy importante, desde luego. Una duda, ¿quién elabora esos protocolos? Porque actualmente en esta situación de incertidumbre todos buscamos algo a lo que aferrarnos, o unas medidas claras que nos digan cómo actuar. ¿Quién os elabora a vosotros los protocolos? ¿O los teníais ya preparados en caso de situaciones tan complicadas? Mira, vivimos durante todo el periodo, y todavía lo seguimos viviendo, un bombardeo normativo y a veces contradictorio. Nosotros, como te decía, los protocolos los avanzamos. Nosotros ya teníamos estructurada la organización del centro ante la situación que se estaba viviendo. Luego, muchos de esos protocolos lo que hicieron fue reafirmar lo que ya teníamos, pero sí es cierto que a veces los protocolos podían ser y resultaban contradictorios. Y luego, además, no venían ni vienen unidireccionales, vienen tanto de salud pública, que es sanidad, como también puede venir de servicios sociales. O sea, ahí hay a veces una amalgama de normativa que a veces, bueno, a veces no, y desgraciadamente sucede en muchas ocasiones, son normativas que no están ni siquiera consensuadas entre servicios sociales y sanidad, y hace que aquellos dispositivos como el nuestro, que están a caballo, tienen una parte sanitaria importantísima, pero también tienen una parte social, pues a veces se ven con dos protocolos o procedimientos que no son iguales. Muy complicado. De hecho, te hemos visto en el Parlamento, en ese momento en el que se avanzaba hacia la llamada nueva normalidad, pedir claridad al Gobierno, pedir unas medidas concretas, unas medidas claras para que todos pudiésemos atenernos a ellas. Sí, lo que te comentaba, sobre todo porque además lo que veíamos y seguimos viendo es que la vida tiene que continuar. Vivir en un estado de confinamiento, de alarma permanente, no tiene el más mínimo sentido. Pero para evitar eso, lo que sí tenemos que tener son medidas claras y también vehículos para hacer cumplir esas medidas. De poco vale estar llenando los boletines oficiales de la comunidad de normativa que luego es difícil hacer cumplir. Es lo que hemos pedido desde el primer momento para evitar brotes o brotes, rebrotes y más rebrotes. Bueno, hablando de rebrotes, ¿en qué situación estáis vosotros ahora? Porque en esta segunda ola las noticias son ya bastante preocupantes, volvemos a una situación muy complicada. Mira, hay una cosa que la gente, yo creo que es curiosa lo cortoplacistas que somos con la memoria. Nosotros ahora mismo, cuando me preguntan ¿qué tal estás en el hospital? Bien. ¿Y cómo estás? Muy preocupado. ¿Por qué? Si estás bien. Porque la ola, como se vino desarrollando, como vino la primera ola, si la llamamos así, esta segunda seguramente será igual, y las próximas si las sigue habiendo desgraciadamente, primero afectan en el número de infectados a nivel general, y luego esa infectación termina entrando en los centros. O sea, no entran primeramente en los centros, en la primera lo vimos, entraron primero, la gente empezaba a contagiarse y luego era cuando entraba. Cuando entran los centros, y en los centros como el nuestro, donde hay personas desde el punto de vista sanitario muy frágiles, es donde luego se produce la alta mortalidad. Por eso es inevitable tomar medidas anticipadas en los centros de donde puede surgir esa mortalidad tan acusada. Ahora lo que vemos es lo mismo. Parece que vamos a tener que tomar medidas, pero cuando ya de repente la situación se haga otra vez pues difícil y esperemos que no insostenible. De momento vosotros no habéis cerrado las visitas, no habéis tomado más especiales que las que ya teníais en marcha. Vamos a ver, te comento, nosotros no la hemos cerrado porque no nos la dejan cerrar. Lo que sí hemos pedido, y en eso sí tengo también que agradecer a las familias y a los propios pacientes, les hemos pedido el autoconfinamiento, ese autoconfinamiento que nos pedía hace unos días. Sí, este mismo fin de semana que nos han pedido. Ese autoconfinamiento que nos ha pedido el Gobierno de Cantabria, las autoridades sanitarias de Cantabria, nosotros se las venimos pidiendo desde hace ya varias semanas a las familias y a nuestros pacientes. Ya te digo, desde el punto de vista legal es muy limitado y además las presiones para que nosotros no hagamos lo que hicimos en la primera ocasión son fuertes, pero sí les hemos pedido, ya te digo, gracias a Dios, de una manera más que mayoritaria se está respetando.
O sea, que las familias colaboradoras, porque tampoco son situaciones sencillas tener a un familiar encerrado y no poder acudir ni siquiera a verle. Son además muy complicadas y muy dolorosas, Sí. porque nuestros pacientes, si todo paciente en un entorno sanitario necesita el apoyo y el calor de la familia, los nuestros que suelen estar con estancias mucho más largas lo necesitan muchísimo más. Además, desde el punto de vista terapéutico, el tener ese apoyo de la familia y ese calor de la familia resulta también fundamental en su proceso de recuperación y de rehabilitación. Y sí, es difícil y muy doloroso, pero al final uno tiene que poner en la balanza qué es lo más importante, y ahora mismo la importancia es la protección de las vidas. Y no solamente del usuario que utiliza esporádicamente nuestras instalaciones, sino también de los que están y de los que pueden contagiar estando dentro. Bueno, pues como comenzaba esta entrevista, os habéis enfrentado a muchas dificultades, a muchos obstáculos, pero también habéis tenido reconocimientos. Esos premios Beato de Liébana que habéis compartido junto a varios centros sanitarios, ¿qué supone para vosotros un galardón como este? Porque la verdad que hemos oído muchísimos apelativos, abnegación, actitudes heroicas, en boca del presidente regional, de Miguel Ángel Revilla. Bueno, pues lo agradecemos mucho, y le agradecemos mucho al presidente, y desde aquí además lo quiero hacer público, su cercanía durante todo el periodo de la pandemia. No todas las autoridades han estado cercanas, algunos prácticamente han estado desaparecidos. Sin embargo, el presidente, la consejera también de Justicia e Interior, la alcaldesa de Santander, son tres personajes públicos que estuvieron muy cercanos y lo han seguido estando. Y en ese sentido yo creo que ese reconocimiento pues bueno, nos enorgullece enormemente. Heroicos, yo creo que heroicos no ha habido, y espero que no tenga que haber tampoco situaciones de heroicidad, pero sí ha habido situaciones en las que se ha demostrado una alta profesionalidad y abnegación por parte de los trabajadores. Y en ese sentido, sí, sentirme muy afortunado y muy orgulloso, no del premio, que también, sino sobre todo de las personas que trabajan conmigo. Y sin embargo, vosotros también habéis entregado otro a la Sociedad Cántabra, lo habéis hecho hace no mucho, sí, este mismo verano, por su comportamiento. ¿Por qué habéis decidido entregar este premio? Porque a nosotros nos sorprendió. Ten en cuenta que nos dedicamos a la salud mental y sabemos que somos un pueblo complicado, muy complicado, y que eso de cumplir normas y de hacerlo de una manera además tan liviana y sin protestar no es habitual, y que lo hiciéramos sin rechistar, además con esa ejemplaridad tan tremenda, o sea, a nosotros nos sorprendió gratamente, y yo creo que era el momento de ponerlo en evidencia, y también en aquel momento, porque en aquel momento solicitamos el que esa responsabilidad personal no decayese y se hiciera también muy evidente en el día a día. Y viendo las noticias que salen en televisión, ¿nos seguimos comportando? Porque en el confinamiento ha habido mucha unidad, mucha comunidad se ha formado, pero yo no sé si hemos conseguido mantener eso a lo largo del tiempo. Desgraciadamente no, pero aquí yo también quiero poner también en evidencia otro tipo de responsabilidades que son también importantes. La responsabilidad personal es muy importante y fundamental, pero también lo es el que las administraciones asuman también sus responsabilidades. Y como decía al principio, para poco sirve el que prohíbas si luego punitivamente no tienes a alguien que haga cumplir y sancione por los incumplimientos. Eso al final lo que termina generando es una sensación de impunidad que hace que mucha gente pues se vea poco dispuesta a colaborar en el mantenimiento de las normas. Entonces, responsabilidad personal sí, pero también responsabilidad por parte de las administraciones para hacer cumplir la normativa que está vigente. Bueno, ese acto de entrega del premio a la sociedad en el Parlamento de Cantabria, evidentemente, como no podemos ir todos, lo recogieron el presidente regional y el presidente del Parlamento, pero también habéis celebrado otro acto, todos los años le vemos, este año como todo, de forma más modesta, el Día de la Salud Mental. Todos los años estamos viendo ese Día de la Salud Mental. ¿Qué habéis podido presentar este año? ¿Qué novedades nos habéis traído? Bueno, pues este año el Día de la Salud Mental venía con una reivindicación muy clara, que era el de dotar de más presupuesto para este tipo de enfermedades. Y más allá de las palabras, que son siempre agradables y bienvenidas, lo cierto es que
lo que se destina para este tipo de pacientes está muy a la cola de otras enfermedades y de otras necesidades que existen en nuestra sociedad. Y lo que pedíamos y lo que seguimos pidiendo es mayor carga de recursos para poder afrontar pues no la cura, pero bueno, que también, pero sobre todo el cuidado de este tipo de pacientes, que es importante. Y como te decía también al principio, somos casi 400, pero deberíamos de ser muchos más. El ratio, por ejemplo, de profesional por paciente es muy pequeño si lo comparamos con las estadísticas de otros países muy cercanos europeos. Y en ese sentido, pues al final todavía nos queda muchísimo esfuerzo por hacer. Bueno, nos queda mucho esfuerzo, pero ese va a ser sostenido durante los próximos años. ¿Qué nos espera para los próximos meses? En esta situación de incertidumbre tan complicada que vivimos, y esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿cómo veis el futuro, los próximos meses en nuestra comunidad? ¿Desde el punto de vista sanitario? Sí, evidentemente desde el punto de vista sanitario, que es el que tú manejas. Pues muy complejo, porque además una de las cosas que ha puesto en evidencia la pandemia es que nuestro sistema sanitario no está equilibrado. El sistema sanitario tiene 3 niveles. Un primer nivel, que es el de la prevención y la atención primaria, que es lo más conocido. Un segundo nivel, que serían los hospitales de segundo nivel, de los que en Cantabria hoy por hoy reconocidos como tal no existen, y entre los que podíamos encontrarnos nosotros, un hospital de salud mental. Y luego está el tercer nivel de la sanidad, que son los hospitales altamente cualificados y especializados. Lo que ha dejado en evidencia la pandemia es que el primer nivel prácticamente es inexistente o está poco armado, que el segundo no existe o no está reconocido, porque nosotros existimos, pero vivimos en una situación prácticamente de alegalidad o marginalidad. O sea, no estamos reconocidos como un hospital de segundo nivel y tenemos muchos problemas. Y luego sí está, que son los que han tenido, desgraciadamente, al no existir los otros 2 anteriores, han tenido prácticamente que hacerse cargo de todo el proceso de la pandemia, han sido los niveles de alta especialización, los hospitales, que es por los que se han visto prácticamente saturados, porque no había por detrás, o por delante en este caso, quien les pudiera disminuir la carga que se les venía encima. Hemos perdido durante este tiempo, la posibilidad de armarnos desde el punto de vista normativo y organizativo. Yo creo que se podía haber hecho más, y desde el punto de vista de los recursos, pues tampoco hemos armado mucho ese primer y segundo nivel. Entonces esperemos que con las medidas de la mascarilla y el distanciamiento social y la responsabilidad personal, los niveles de contagio no lleguen o alcancen los niveles de la primera ola, porque si no seguramente nos encontraríamos también en situaciones muy complicadas y difíciles como la primera vez. O sea, nos hace falta más responsabilidad y más inversión al final. Más inversión y mejor inversión, porque gastar a veces gastamos mucho, pero gastamos mal. Es una cosa que los que trabajamos en el sector privado de la sanidad, aunque en este caso sea sin ánimo de lucro, pero la organización y la gestión es privada, lo que sí vemos es que los recursos a veces no se gestionan de una manera adecuada. Eso nos puede hacer llegar y nos hace llegar a un pozo sin fondo. Si tú no organizas bien, si no gastas bien, cuanto más dinero inviertas no significa que la eficacia y la efectividad aumenten, sino que desgraciadamente muchas veces lo único que aumenta es el gasto. ¿No se escuchan a los expertos para implementar este tipo de medidas? ¿Os sentís a veces un poco dejados de lado? Totalmente. O sea, no, vamos a ver, yo no creo que sea el experto al que tengan que preguntar, pero sí sé que no se pregunta habitualmente. O sea, además es una cosa que vemos y cada día se ve más con cierta preocupación. O sea, los políticos tienen que estar, son los grandes impulsores de las ideas, pero detrás de ello tiene que haber auténticos gestores y conocedores de la realidad que manejan. Y al final lo que hemos visto, lo que estamos viendo es que tanto el político como los segundos y terceros niveles de la administración se están rodeando de cargos también eminentemente políticos. Y eso hace perder muchísimo contacto con la realidad del día a día y muchísima posibilidad de organizar las cosas de una manera adecuada.
Bueno, Carlos, pues nos hemos quedado sin tiempo. Yo no sé si quieres dejar algún mensaje muy rápido final, No. pero esperemos que todo el mundo haya comprendido qué es lo que hace Padre Meni y cómo os estáis enfrentando vosotros a estas situaciones. La importancia de adelantarse, de tener claro lo que tienes que hacer, la importancia de tener un protocolo fijado y cumplirle, sobre todo, poder aplicarle. Nada, lo único decir que lo hemos hecho a base de un gran esfuerzo humano y económico y que, lo que comentaba desde el primer momento, entidad privada pero sin ánimo de lucro, con unos márgenes prácticamente irrisorios, que nos está haciendo estar en una situación económica ahora mismo pues difícil, muy difícil. Esperemos que salgáis adelante, desde luego estamos todos unidos en ello. Muchas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en Popular Televisión. No sé si te veremos mañana en Pulso Empresarial con Gervasio Portilla. No sé si esta semana te toca o no te toca. Me toca. Así que nada, pues entonces hasta mañana. Y a todos ustedes, bueno, nosotros vamos a seguir viéndonos, porque ya saben que todas las semanas le traemos alguna entrevista para conocer cómo está viviendo Cantabria estos meses. Así que no se pierdan Popular Televisión.